Partiendo de la fórmula de energía potencial gravitatoria, vamos a trabajar con el despeje de dicha fórmula y vamos a resolver algunos ejemplos. Recordando que la energía potencial gravitatoria es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad por altura. Repito, energía potencial gravitatoria es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. La m es masa, la g aceleración de la gravedad y la h altura. Entonces, de esta misma fórmula vamos a comenzar despejando la variable masa. Para despejar la variable masa voy a trabajar con el producto aceleración de la gravedad por altura, y como este producto está multiplicando, lo que hago es, para eliminarlo de aquí, dividir tanto lo que está a la izquierda como a la derecha signo de igual entre el producto. Por lo tanto, voy a tener que energía potencial gravitatoria dividido entre aceleración de la gravedad por altura es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura, dividido entre la aceleración de la gravedad por altura. Este producto de aquí, aceleración de la gravedad por altura, con este de aquí, lo tacho. Y nos queda que energía potencial gravitatoria dividido entre aceleración de la gravedad multiplicado por altura es igual a masa. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente. Energía potencial gravitatoria dividido entre aceleración de la gravedad multiplicado por altura es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a energía potencial gravitatoria dividido entre el producto de la aceleración de la gravedad por la altura. Esta es la variable masa despejada. Quiere decir que de la fórmula que me dice que energía potencial gravitatoria es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por altura, si yo despejo la variable masa voy a tener que masa es igual a energía potencial gravitatoria dividido entre aceleración de la gravedad por altura. Y una vez despejada la variable masa, ahora vamos a despejar la variable altura. Y lo que hago es lo siguiente: como quiero despejar la variable altura, voy a trabajar con el producto masa por aceleración de la gravedad. Y como está multiplicando aquí, y lo que quiero despejar esta variable, como este producto de aquí está multiplicando, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha haciendo de igual entre masa por aceleración de la gravedad. Por lo tanto voy a tener lo siguiente: energía potencial gravitatoria dividido entre masa por aceleración de la gravedad es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura entre masa por aceleración de la gravedad. Masa con masa lo tachamos, aceleración de la gravedad con aceleración de la gravedad lo tachamos, y tenemos que energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por la aceleración de la gravedad es igual a altura. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por aceleración de la gravedad es igual a altura, que es lo mismo decir altura es igual a la energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por aceleración de la gravedad. Esta es la variable altura despejada de la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Y una vez despejada la altura, ya tenemos la masa y tenemos la altura, simplemente falta despejar la aceleración de la gravedad. Entonces tomo la fórmula que me dice que energía potencial gravitatoria es igual a la masa por aceleración de la gravedad por altura. Para despejar la aceleración de la gravedad, lo que hago es que voy a acomodar la fórmula. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, energía potencial gravitatoria es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Es lo mismo que decir energía potencial gravitatoria es igual a masa por altura por aceleración de la gravedad. Lo hago así para agrupar este producto de aquí y poder eliminar. Si yo quiero eliminar masa por aceleración de la gravedad, como es un producto, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha haciendo de igual entre dicho producto. Por lo tanto, tengo que energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por aceleración de la gravedad. Energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por altura es igual a masa por altura por aceleración de la gravedad dividido entre masa por altura. Aquí tacho masa con masa, altura con altura, y nos queda que energía potencial gravitatoria dividido entre masa por altura es igual a aceleración de la gravedad. Es decir que tenemos lo siguiente: energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por altura es igual a la aceleración de la gravedad, que es lo mismo decir aceleración de la gravedad es igual a la energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por altura. Si tú te fijas, de la fórmula de energía potencial gravitatoria despejamos la variable masa, que nos da que masa es igual a energía potencial gravitatoria dividido entre la aceleración de la gravedad multiplicado por altura. Luego despejamos la altura, altura es igual a la energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por la aceleración de la gravedad. Y luego despejamos la aceleración de la gravedad, que nos dice que es igual
a la energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por la altura. Estas son las tres variables despejadas para la fórmula de energía potencial gravitatoria. Pero lo que vamos a hacer ahora es agrupar dichas fórmulas y vamos a colocar algunos ejemplos y vamos a ver cuál fórmula vamos a utilizar en cada ejemplo. Y bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo que dice: determine la altura desde donde se encuentra un objeto de 25 kilogramos si posee una energía potencial de 652 joules. Yo sé que las fórmulas que tengo aquí son las siguientes. La primera fórmula me dice energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. La tercera fórmula me dice que altura es igual a la energía potencial dividido entre la masa por la aceleración de la gravedad. Y la última me dice que gravedad es igual, o aceleración de la gravedad es igual a la energía potencial gravitatoria dividido entre la masa por la altura. El enunciado dice que determine la altura. Entonces yo voy a seleccionar la fórmula de altura que me dice que altura es igual a la energía potencial dividido entre la masa por la aceleración de la gravedad. Si tú te fijas, tenemos el valor de la energía potencial que son 652 joules y tenemos el valor de la masa que son 25 kilogramos. Pues también tenemos podemos utilizar la aceleración de la gravedad, que asumiendo que el objeto, ¿verdad?, se encuentra en la Tierra, la aceleración de la gravedad en la Tierra es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, con estos datos puedo encontrar el valor de la altura. Entonces voy a agrupar los datos. Tenemos que la altura es lo que vamos a determinar. Además tenemos que la masa del objeto es de 25 kilogramos. Este objeto posee una energía potencial. Este objeto, como se trata de un objeto en la Tierra, vamos a utilizar la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y además tenemos que este objeto tiene una energía potencial gravitatoria de 652 joules. Entonces, en función a la masa, a la aceleración de la gravedad y a la energía potencial gravitatoria, vamos a determinar la altura. Sabemos por fórmula que altura es igual a la energía potencial gravitatoria dividido entre el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Conocemos la energía potencial gravitatoria, que son 652 joules. Conocemos la masa, que son 25 kilogramos. Y conocemos la energía potencial gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que altura es igual a 652 joules dividido entre 25 kilogramos, que es la masa, multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Yo sé que la altura la voy a expresar en metro, por lo tanto debo de descomponer las unidades para llegar a metro. Descomponiendo la unidad de joule, yo sé que joule es newton por metro. Tenemos que altura es igual a 652 newton por metro dividido entre 25 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a seguir descomponiendo. La unidad o las unidades del newton son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, altura es igual a 652 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado multiplicado por metro dividido entre 25 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí voy a tachar kilogramo con kilogramo y metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado. Y la unidad que me queda es metros. Recuerda que la altura la voy a expresar en metro. Entonces tenemos que altura es igual a 652 metros dividido entre 25 por 9.81. Altura es igual a 652 metros dividido entre 25 por 9.81. Si resuelvo aquí 25 multiplicado por 9.81 nos da un valor de 245.25. Por lo tanto, altura es igual a 652 metros dividido entre 245.25. 652 dividido entre 245.25 nos da un valor de 2.65. Por lo tanto, la altura es igual a 2.65 metros. Este es el valor de la altura. Quiere decir que la altura donde se encuentra un objeto de 25 kilogramos, si posee una energía potencial de 652 joules, es igual a 2.65 metros. Este es el valor de la altura.